¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en Pasos Perdidos tras una sesión importante en la Cámara de Diputados, donde se convirtieron en ley algunos proyectos y otros fueron aprobados con importantes mayorías aquí en la Cámara de Diputados y ahora serán tratados en el Senado de la Nación. Hubo homenajes, hubo cuestiones de privilegio, hubo discusión política, hubo algunos momentos de tensión y más o menos 14 horas de sesión aquí en la Cámara Baja. ¿Cómo anda Fernando Fraquelli? Bienvenido. Pero muy bien, gracias Amanda. Acá estamos aguardando por un lado lo que tiene que ver con las convocatorias ya pensando para la próxima semana. Un dato importante, ya está la convocatoria a discutir el presupuesto 2025. Bien. Martes, 2 de la tarde, José Luis Esper inicia el camino que espera culminar para casi finales de noviembre. Algunos hoy están anticipando diciembre. ¡Epa! La aprobación del proyecto de ley de presupuesto 2025. Empieza la discusión del presupuesto con funcionarios del Ministerio de Economía, el secretario de Hacienda, el secretario de Finanzas, funcionarios de Economía, no la presencia del ministro Luis Toto Caputo. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy, pero también repasando un poco lo que sucedió ayer y lo que va a pasar en un rato, porque estamos aquí en el Congreso de la Nación, está toda la zona del Congreso vallada, ya desde altas horas de la madrugada, una movilización que se va nutriendo en las inmediaciones del Congreso de los estudiantes universitarios y también de toda la comunidad educativa, ¿no? Las universidades nacionales son más de 50 en todo el país que van desarrollando distintas manifestaciones a lo largo y ancho del país porque se espera también el veto presidencial que fue anticipado por el presidente de la Nación, fue ratificado en varias instancias y también por Manuel Adorni, el vocero presidencial. Bueno, y desde el punto de vista legislativo, los principales bloques de la oposición se van reuniendo los legisladores. Aquellos que están en la ciudad de Buenos Aires se van reuniendo para ir a la concentración, a la marcha de las 5 de la tarde frente a la Plaza de Congreso. Recién cuando ingresaba para acá, para el recinto, para el anexo de la Cámara de Diputados donde está nuestro canal, me crucé con algunos diputados del PRO, algunos diputados radicales, algunos diputados de Encuentro Federal que evidentemente venían de reunirse o habían pasado la valla porque está cortada la calle Mitre, la avenida Rivadavia en dos extremos, sobre Callao y también sobre Ascuénaga y también en las inmediaciones que hay en el Senado de la Nación y ya se ven muchas y nutridas columnas. Veremos también las repercusiones en redes sociales. Bueno, obviamente, y también se espera, como vos bien Amanda está señalando, el anuncio que anticipó ya hace varios días el Gobierno Nacional y el propio presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar esta norma. Lo cierto es que lo que se desconoce es si ese veto puede llegar a ser total o puede ser parcial, pero sea un veto total o un veto parcial, algunos sectores, principalmente Unión por la Patria, ya tiene agendado un pedido de sesión especial para la próxima semana, para insistir con la ley que sancionó la Cámara de Diputados desde el bloque de Germán Martínez. Un par de legisladores me anticiparon que ya tienen pensado convocar, si hay veto a la ley de financiamiento a las universidades, convocar a lo que sería una reunión, una sesión especial en la Cámara de Diputados. Y también repasamos un poco los datos que dejó la sesión del día de ayer. Contábamos que algunas normas se transformaron en ley, como la boleta única de papel, que obtuvo 143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones. Se discutió un poco, se plantearon posiciones, algo que no tenía que ver con el fondo de la cuestión, pero se aceptaron las modificaciones del Senado. Sí, claro, y en definitiva se construyó esa mayoría que en algún momento estuvo por naufragar. Tambaleando. Tambaleando, ¿por qué? Porque los bloques principalmente, o el bloque de Innovación Federal, aquellos que nuclean a los partidos provinciales, incluso también el bloque del Movimiento Popular Neuquino, que no está en el bloque de Innovación Federal, pero sí que responde a un gobernador, como es el gobernador Rolando Figueroa, habían planteado que si no se aceptaban las modificaciones que se acordaron en el Senado Nacional, no es que en el Senado se votó directamente y resultó mayoritariamente el proyecto que planteó
la senadora Mónica Silva. No, claramente, porque hay que recordar que boleta única... Hubo un acuerdo político. Sí, claro, porque boleta única viene de hace 2 años. Claro. El debate, otro congreso lo discutió, el propio Beletinec le tocaba, que ahora es gobernador en su momento, como senador, recepcionó este proyecto de ley de boleta única y recordamos que estuvo alrededor de 6 meses en el Senado debatiéndose un poco y un poco, porque en enero hubo una reunión donde se trató de emitir un dictamen, no hubo consenso político en ese momento, hubo que volver a convocar a otra comisión y ahí, bueno, acordando justamente algunas pequeñas modificaciones, se logró darle sanción definitiva en el Senado y remitirla a la Cámara de Origen. Bueno, así que para la elección en los cargos nacionales, en la elección del próximo año, del 2025, cambiamos la forma de votar. Exacto, aprender nueva forma. Exactamente, pero no hay que olvidarse de la otra porque en muchos distritos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, se va a votar también, en principio, con el viejo sistema. Exacto, con la boleta de sábana. Claro, la boleta sábana, la boleta de papel de cada uno, de la boleta partidaria. Exacto, se llama boleta sábana partidaria porque tiene distintos cuerpos, ¿no? Y según la elección que toque, si es la renovación de los distintos cargos electivos, es más larga o es más corta. Esta es una única boleta donde va a haber que marcar con un lápiz especial, en este caso con una lapicera, que dé validación y validez a ese y tratar de no equivocarse, porque lo que no va a haber es una lista completa. Vas a tener que votar en cada una de las categorías que se sometan a debate y a elección. Bueno, cada una de esas tenés que hacer una cruz. Pero de eso vamos a hablar con los colegas cuando los presentemos. Sí, claro. Bueno, presentamos el tiempo. Dale. Ahora. No, vamos a presentar al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? A Martín Menem. Este tuit que dio respecto a la votación de justamente ayer de boleta única de papel, donde dio cuenta de que la boleta única de papel ya es una realidad a nivel nacional. En La Rioja rechazaron en 24 horas el proyecto de presupuesto que presentamos en 2022 para que sea una realidad a nivel provincial. Escuché argumentos absurdos justificando el rechazo. Bueno, prohibido olvidar el hashtag, obviamente, el presidente de la Cámara haciendo foco en su provincia. Claro. Bueno, y ahora tenemos para presentar el clima. Sí, ahora sí, ahora vamos a saber cómo está afuera de este estudio en este contexto de marcha y concentración. 20 grados ahora en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 21 para el día de hoy estaba prevista, una mínima de 19. No, de 13 grados, estoy viendo bien ahí. 13 grados, 13 grados. Mínima de 13, estuvo fresca, Estuvo fresca la mañana, sí. Y para el día de mañana, jueves, hay una máxima de 21, una mínima de 9 y un poquito más de calor para el viernes, anticipando fin de semana, 23, 11. Me distrae un poco los números, bueno, no veo nada, pero sobre todo la ciudad que está de fondo. No sé, se me confunden los números cuando tengo que leer la temperatura. Pero va a ser calor, que es lo importante. Exactamente. Bueno, vamos a ampliar la mesa y vamos a incorporar a nuestros compañeros, Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola, Ama, un placer saludarte a vos, a Fer, a Meli. Y bueno, para analizar lo que dejó una jornada extensa ayer en el recinto de la Cámara Baja, con proyectos aprobados, con el debate que nos dejó la aprobación finalmente de la boleta única de papel, pero también con algunas otras cuestiones vinculadas a la agenda. En un ratito vamos a estar hablando de lo que significa el proyecto que hoy tuvo la primera reunión informativa, sí, después de tantas horas de sesión. Hoy bien tempranito, aquí en la Cámara se convocó a una comisión conjunta para dialogar sobre un proyecto vinculado a los presupuestos mínimos que se deben generar a través del Congreso en cuanto a su potestad para evitar la emisión del gas metano a lo largo y a lo ancho del país en la producción de hidrocarburos. Por eso la presentación del proyecto de Maqueira hoy tuvo su primera comisión y reunión informativa al respecto. Seguramente habrá más hasta que se dé justamente la posibilidad de la firma de un dictamen, así que en un ratito les voy a estar contando los detalles de esta iniciativa. Muy bien, gracias Gonza. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, después de un día de sesión que al final
Yo me la jugaba porque hubiera sido un poco más larga, pero el oficialismo logró más o menos ese esquema que se había acordado en plan de labor y bueno, no se extendió mucho más allá. Creo que 1:30 de la mañana ya había cerrado todo. Sí. Una de las leyes que se aprobó en el día de ayer fue la declaración económica, ambiental y habitacional en la provincia de Córdoba. Y les voy a estar hablando hoy de un proyecto complementario que presentaron horas después los diputados Gabriel Bornoroni y Laura Rodríguez Machado, ambos de la provincia de Córdoba también, que tiene como objetivo endurecer las penas para quienes provoquen incendios. Esto viene a ser un complemento también de, bueno, esta ley que se acaba de sancionar, que se sancionó por unanimidad y con un debate que fue muy breve. Solamente hubo una oradora, así que vamos a estar repasando algunas de estas iniciativas. Y también contar que estuvo por acá por el Congreso de la Nación el presidente de El Salvador, claro, que él estuvo visitando al presidente de la Cámara, Martín Menem. En un rato vamos a estar mostrando imágenes y comentando un poco, también con los colegas sobre, bueno, estuvo hablando un poco con los periodistas, se reunió con la vicepresidenta de la Nación, estuvieron saludando también en la puerta del Congreso y, bueno, un encuentro con diputados nacionales, ¿no? Sí. Para compartir la mirada respecto sobre todo al tema de seguridad, porque además se firmaron acuerdos desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ejecutivo Nacional, sobre algunas de las leyes que también se discutieron ayer, que vienen inspiradas en políticas que se implementaron, por ejemplo, en El Salvador, en otros territorios. Y casualmente se dio la presencia del presidente de El Salvador cuando el Congreso, cuando la Cámara de Diputados estaba discutiendo la ley antimafia. Exacto, ¿no? La ley que endurece y que modifica la manera de abordar el crimen organizado. Coordinaron agendas. Sí. Bukele y Martín Menem y Laura Rodríguez Machado para discutir en ese momento este proyecto de ley. Ahí está la llegada por la explanada, el ingreso principal a este Congreso de la Nación, por la avenida Entre Ríos, y ahí el recibimiento por parte de las autoridades de la Cámara de Senadores. Ahí está pasando ya por el Salón Azul, si no veo mal. En la provincias y atrás se ve el azul. Ahí saludando Martín Menem. En el azul estuvo respondiendo preguntas de los senadores. Hubo allí un encuentro. Primero tuvo una audiencia privada. Ahí está el diputado Peluc, sí. Y Damián Arabia. Claro, ellos lo reciben, los diputados, cuando el presidente Bukele hace el paso, digamos, para la Cámara de Diputados. Claro. Porque cuando vino estuvo reunido primero en forma privada con la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego se dirigió al Salón Azul, donde había un grupo de senadores interesados en hablar con el presidente de El Salvador, y allí respondió un par de preguntas. Eso se vio también en una transmisión oficial de el canal Senado TV. De nuestros compañeros, colegas del Senado TV. Y luego ya pasó allí por la biblioteca. Ese es el pasillo que conecta el Senado con la Cámara de Diputados, pero del sector, digamos, para la parte donde están la biblioteca. La biblioteca. La dirección también. Hay una oficina de dirección, sí, exactamente. Y bueno, ahí vemos ahí ya está en presidencia de la Cámara Baja. Ese es el pasillo que lleva a la oficina del presidente de la Cámara. Sí, antes de ir a la presidencia, se detuvo un momento a hablar con la prensa acreditada aquí en el Palacio. Y nuestros colegas. También claro, y también, bueno, compañeros que vinieron en esta ocasión. Allí estuvo respondiendo un par de preguntas muy amablemente. Destacabas que planteaba que la seguridad en Argentina, que es tu tema específico, es mucho menos apremiante, el análisis que hacía Bukele de la situación que vive en su país, y que él, bueno, con modificaciones estructurales que hizo, sobre todo la Constitución, lleva varios periodos en el gobierno y una política particular. Claro.
Sí, obviamente es una política que, digamos, se ajusta a lo que era la actualidad y la situación de su país, ¿no? Lo que dijo Bukele es que la Argentina ni cerca es de insegura a lo que era El Salvador, antes de esta reforma también lo aclara, y que de hecho Argentina es uno de los países más seguros de Latinoamérica, así lo dijo, que él entiende igualmente que esto es relativo, que hay ciertas zonas donde él sabe que, bueno, hay una preocupación por el crimen organizado y menciona justamente a Rosario. Estaba allí en el Salón Azul la senadora Carolina Lozada, que obviamente le preguntó por esta situación, ¿no? Le preguntó sobre todo qué medidas de prevención se habían realizado respecto a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacer con los jóvenes que estaban involucrados en estas bandas delictivas? Bueno, Bukele allí explicó parte de las medidas de su gobierno y se dio esta visita. Bueno, y ahí estamos viendo la charla, ¿no? Con los diputados nacionales. Charla también tuvo con los senadores, como bien decía Meli, y cerró lo que es su presencia, más allá del Parlamento, su presencia en la Argentina, Bukele reuniéndose con las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Visitó al presidente de la Nación, sí. Visitó a la ministra de Seguridad, a la canciller Mondino, también visitó acá a las autoridades del Congreso de la Nación y por último, Corte Suprema de Justicia. Exacto. Los actores, digamos, de la lucha contra la criminalidad organizada, que es parte de lo que, bueno, sostiene Bukele como política en El Salvador y que es irradiada en algunos países de la región. Pero esto se daba, como bien decía Meli, en el contexto del debate de boleta única, porque fue temprano, fue alrededor de las 2 de la tarde, estaban en plena discusión de, bueno, empezando la sesión con algunas discusiones sobre boleta única. Si te parece, repasamos un poco lo que decía Nicolás del Caño, ¿no? Cuando se trabajaba en función a este debate. Yo creo que, por supuesto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las listas que se presentan puedan ser votadas, ¿no? Entonces, uno puede discutir, bueno, el actual sistema hace que a determinados partidos, fuerzas políticas, se les dificulte que estén sus boletas en el cuarto oscuro, y bueno, esto supuestamente sería una forma de remediar eso. Ahora, primero, no solamente que esto se trata de manera aislada, sin discutir el conjunto del sistema electoral, sino que además hay que decir que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá no se van a poder conocer en los principales distritos a todos los candidatos y candidatas, ya que solamente van a estar los primeros 5 con nombre y apellido. El resto no va a estar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Si quieren más transparencia, como dicen, esto no es más transparencia. ¿Qué tienen que esconder? ¿A los panqueques? Es una ley para esconder panqueques. La boleta única es para esconder a los panqueques que un día dicen que están a favor de los jubilados, lo dicen acá, lo argumentan, lo fundamentan, y vas a saber por qué interés personal, después vienen y argumentan en contra y festejan con el presidente en Olivos con un asado. Entonces, me parece, Presidenta, que acá estamos frente a una hipocresía muy grande cuando se habla de transparencia, ¿no? Después, el ejemplo de Santa Fe. Yo recuerdo una elección, creo que en la boleta de concejales, ¿no? Si bien no es el sistema exactamente igual, pensemos que puede pasar en las PASO, con gran cantidad de listas y de candidatas y de candidatos, no solamente lo que ya se mencionó, que fomenta, obviamente, a que candidatas y candidatos sean aquellas personas que tienen exposición pública, por eso en Rosario se buscan muchos periodistas, personas del espectáculo, etcétera, que tengan un conocimiento previo, porque si no es casi imposible hacer una campaña, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en una de las elecciones en Rosario? La boleta era enorme, tan grande, que la foto era de 4 milímetros. Le repartieron lupas repartieron para que pudieran encontrar a los candidatos.
La posición de Nicolás del Caño y del Frente Izquierda, que rechazaron, ¿no? Se abstuvo. Se estuvieron con la boleta única. Fueron las cinco abstenciones que tuvo la sesión de la jornada de ayer. El oficialismo tuvo la palabra de varios legisladores nacionales desde el punto de vista de La Libertad Avanza. Uno de ellos, el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, el diputado nacional por la provincia de Córdoba, habló de esta manera. La verdad que hoy es un día muy importante para todos los argentinos. Vamos a estar haciendo historia. De tanto tiempo que se ha insistido con la boleta única de papel, hemos llegado a este momento y con nuestro granito de arena del bloque de La Libertad Avanza, creo que hoy va a ser una realidad. Una realidad que el presidente Milei, al llegar a su presidencia, lo dijo, iba a cambiar la realidad de los argentinos de hoy y para siempre, y estamos en ese camino, el camino de una nueva realidad para los argentinos que sin lugar a dudas lo vino a cambiar y lo está demostrando hoy con esta boleta única de papel. La boleta única de papel, cuando yo hace muy poco tiempo me introduje en la política para colaborar con las ideas y las convicciones del presidente Milei, había un derrotero que era tener fiscales por todos lados y la boleta no llegaban a todos los lugares. Con esto vamos a estar desterrando ese mito o realidad que los partidos tradicionales se jactaban de tener punteros por todos lados llevando las boletas. Ahora eso no lo vamos a necesitar, todos vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Por eso que es muy importante para nosotros que esta boleta única de papel que tengo acá, me la están pasando mis compañeros de bloque, esta va a ser la boleta única de papel que vamos a estar aprobando hoy si la fuerza del cielo nos acompaña. Por eso que digo que la importancia nuestra de que esto se termine, vamos a estar terminando con los curros de muchos partidos tradicionales que históricamente querían que esta boleta no se aprobara, porque esta boleta no viene de ahora, de hace mucho que está acá en el Congreso. Bueno, ahí estaba Gabriel Bornoroni. Y la mostraba, ¿no? La boleta. Exactamente, señalando que la boleta no es de ahora, que viene hace mucho tiempo. Habla del año 2022. Sí, que se le dio de media sanción originalmente, pero también muchos proyectos antes y varias sentencias judiciales de la Cámara Electoral. ¿Cómo sería la boleta? Ahí tenemos la imagen a pleno. Esta es una idea de lo que sería en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta los candidatos que se presentaron en la última elección, ¿no? Sí. Esto es para las PASO, además, porque ven que tienen franjas de colores, las dos que son rojas, representan a la misma boleta, dos candidaturas, la celeste es lo mismo, las negras, las amarillas, todos los que tienen dos o más van a ver que son como donde más abajo hay que tildar en algún sentido. Claro, y podemos tener este diseño que responde a lo que en el Senado se cambió, que estuvimos hablando, ¿no? Que se pasó del modelo cordobés al modelo mendocino, y podemos hoy ver cómo sería, pero en Mendoza se comenzó a aplicar en las últimas elecciones. Claro. Miren ustedes, ¿no? Cuando salió la media sanción de diputados. No en el 22 para las elecciones del 23, claro. Sino... bueno, y lo que tiene de característica es que las agrupaciones políticas están ordenadas de manera vertical y los cargos a elegir de manera horizontal. Claro, lo que vemos arriba de todo que estaba de colores, eso quiere decir la fuerza política. Claro, es el partido, ¿no? Al que representa. El partido político, las alianzas políticas, y por el otro lado que está abajo serían los candidatos. Sí, que ahí lo que veríamos es la imagen de presidente, vicepresidente, que tienen que estar con la foto de los candidatos también obligatoriamente, tanto del presidente como del vicepresidente, a color. Y también la de los candidatos a diputados, los primeros dos diputados, los primeros senadores. También hay que recordar que son dos en la Cámara de Senadores por cada una de las boletas, pero vamos a ver muchas caritas en esa papeleta porque las internas abiertas, como bien decía Meli, que están representadas en esta boleta, son muchos los partidos que se presentan en distritos grandes como Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, Ciudad Autónoma y Tucumán, que son las principales distritos más poblados del país. Claro, exactamente. Bueno, y este ejemplo me parece que es muy claro respecto a el distrito de mayor densidad de población, sí, ¿no? Sí, que es la 40%. provincia de Buenos Aires, y que va a generar, digamos, la mayor atención a la hora de llevar adelante no solo el día de la elección, sino toda la previa, porque aquí hay que hacer todo un trabajo pedagógico también desde el Estado respecto a cómo se va a implementar y se va a llegar a esa fecha de las primarias, y después ya quedará una boleta más descomprimida en cuanto a la cantidad de nombres, de colores de fuerzas políticas, y eso me parece que también va a servir como para desarrollar lo que va a ser la elección siguiente, que va a ser ya la elección general. Vamos a la pausa con toda esta información, si te parece bien. Vamos a la Después pausa. vamos a seguir desarrollando otros temas, pero el de la boleta única de papel fue el más importante de la jornada de ayer. Ahí volvemos. Un saludo para Diputados TV y para todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo a todo este hermoso país, a toda esta hermosa República Argentina. Desde la pequeña hermana República de El Salvador, les damos un gran abrazo con todo el cariño del mundo. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión en esta jornada en el post-sesión y ya en la previa de lo que va a ser una nueva jornada de reunión de comisiones, porque Exacto. También hay programadas comisiones para mañana, sí. Para el día de mañana jueves. Va a haber comisión de Economía, comisión de Cultura, que Sí. van a estar trabajando y algunas que se suspendieron, algunos grupos de amistad y un poco de actividad de debate y discusión. No creo, bueno, estaban discutiendo mecenazgo en cultura. No También. sé si lo van a dictaminar, pero hay una intención de seguir avanzando. Bueno, ayer hubo un proyecto que se le dio media sanción importante sobre patrimonio inmaterial. Después vamos a hablar de eso. Bueno, y hay otro tema que tiene que ver y está vinculado, obviamente también en el marco de lo que va a ser el gran debate que la semana que viene va a discutir este Congreso, que es el presupuesto 2025, los números de la Argentina pensados desde Casa Rosada para todo el país y a discutirse en el Parlamento Nacional, en la comisión que preside José Luis Espert. Esta semana hubo conferencia de prensa. Sí, habló Franco Mojeta, que es el secretario de Transporte, respecto a un decreto y una decisión del Ejecutivo Nacional de avanzar en el proceso privatizador de los trenes argentinos. Estaba dentro de la ley base, recordemos, no fue una de las empresas excluidas y anunciaron el cierre de una de sus unidades de negocio que se llama Capital Humano, donde hay alrededor de 1.300 trabajadores que, bueno, a partir de ahora se quedan sin trabajo, y estuvo hablando en función a eso en el marco de la conferencia de prensa que habitualmente hace Manuel Adorni, así que ahí escuchamos al secretario de Transporte. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días. Efectivamente, como comentaba el vocero, cumpliendo hoy con el mandato que más del 55% de la gente le dio al presidente Javier Milei y sus instrucciones en reducir el déficit y eliminar todos los gastos innecesarios, hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes. A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte, que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado.
generando también, lógicamente, desgastes administrativos innecesarios. Durante la gestión del profesor Fernández, DECAF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida, obsoleto lógicamente, y que estamos ya cambiando en el marco de la emergencia ferroviaria. Los trenes estaban sin mantenimiento, pero a través de esta empresa el Estado en ese momento se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en sus estatutos y que tenían que ver más que nada con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que ni siquiera operaban trenes tampoco, y que tenían más que ver con amigos de la política, como algún intendente afín en la línea política del gobierno de turno. Además también contrataba artistas populares en un programa que se llamaba Entretenerte y que paradójicamente se desarrolló en el marco de la pandemia, donde tenían encerrados a todos los argentinos, pero despilfarrando los recursos del Estado se dedicaban a contratar artistas y a hacer fiestas, entre enormes comillas, gratis, porque eso le costó miles y miles de dólares a los argentinos, además del despilfarro en el uso de vehículos oficiales, de teléfonos celulares, de tarjetas de crédito y gastos de combustibles que no eran necesarios en lo absoluto. El pico de personal de esta empresa llegó a 1.811 empleados en noviembre de 2023 y, como les decía, desde que hemos asumido hoy la hemos reducido en 1.388 y hemos procedido al cierre de la misma. Bueno, hoy, como decía, es un gran día porque estamos reduciendo el gasto, camino a reducir el déficit del Estado por instrucción del presidente, eliminando gastos que son totalmente innecesarios para el Estado. Bueno, ahí estaba Franco Mojeta, que es el secretario de Transporte de la Nación, con el anuncio, ¿no? Acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el marco de las conferencias que se dan habitualmente en la Casa de Gobierno. Pero también la pregunta siguiente fue, bueno, ¿de qué manera se va a implementar, no? Exactamente, porque eso que decíamos antes, dentro de las 41 primeras empresas que estaban sujetas a privatización en la ley Bases, quedaron 9 en el listado, claro, y entre ellas está Ferrocarriles Argentinos y todo su sistema. Hemos aprendido en definitiva en este debate que, así como con aerolíneas hay distintas empresas subsidiarias que dan el servicio para que se pueda volar, aquí también en este sentido hoy conocimos una de las otras unidades que tenía, claro, Ferrocarriles Argentinos y que fue cerrada. Bueno, vamos a escucharlo nuevamente al secretario de Transporte de la Nación. Las anomalías en esta empresa tenían que ver, por ejemplo, con áreas de género que contrataban personal que no prestaba tareas en el lugar y pese a ello le pagaban sueldos. También hemos detectado contrataciones de 3 productoras audiovisuales por 80 millones de pesos en el año 2023, cuando en realidad contaban con ese personal para hacerlo ellos mismos. Luego gastos superfluos en catering, que tenían que ver con estos eventos que comentaba recién, que estaban muy lejos de una función propia del sistema ferroviario y que era a través de la contratación de artistas para hacer obras de teatro en estaciones ferroviarias, por ejemplo. ¿Qué intendentes involucrados hay? ¿De qué municipios? Son varios. La lista es larga y después en privado te lo puedo aportar. Pero en realidad lo que nosotros hemos logrado a través del cierre de esta empresa, como explicábamos recién, es el ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos en el año. Bueno, ahí estaba el anuncio desde el Gobierno Nacional a partir de lo que fue en su momento la sanción del proyecto de ley Bases por parte de este Parlamento de la Nación. Parlamento que ayer tuvo una sanción ya tarde, sí, ya podríamos decir en esta madrugada. Sí. Porque terminó a la 1:30 de la mañana la sesión y el último tema fue el
la declaración de emergencia para la provincia de Córdoba en el marco de los incendios que estuvo atravesando y que está atravesando, porque más allá de que hay un trabajo hecho por los bomberos voluntarios, hay un trabajo hecho desde distintos frentes y hasta los cambios climáticos, pero lo cierto es que las consecuencias del incendio quedan y perduran durante mucho tiempo. Sí, salió un poco de la agenda pública la agresividad de los incendios. No todos se han podido mitigar todavía, hay varios focos que aún continúan y bueno, la actualidad también va corriendo de la escena justamente de ese debate. 218 diputados por unanimidad, nadie se opuso en esta ocasión, así había sucedido en el Senado, que hubo 3 abstenciones, en este caso no. No solamente se tomó la media sanción del Senado, sino que también la iniciativa de diputados de Córdoba, ¿no? En este caso del oficialismo, del panoficialismo, tanto del PRO como de la Libertad Avanza habían presentado proyectos en el mismo sentido. ¿Querés que veamos el momento de la votación? Vamos a verlo. Queda levantada la conferencia a votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado de la Nación. Expediente 45S-2024. Sírvanse a identificarse. Tiempo. Diputado Ali, el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado Baldassi, el sentido de su voto. Afirmativo. Diputada Biasi, el sentido de su voto. Dijo afirma. Presidente, todos hablan, déjeme hablar. Apriete el botón, diputado. No se le escucha, diputado. Ahora no me toques. No, que todo el mundo aprovecha unos segundos para poder hablar en una situación tan... Pero pasamos... Acaban de votar una moción para cerrar el debate y pasar a... Háblelo con Barletta, que fue el que pidió que se cierre el debate. Entonces, pónganse de acuerdo, diputado. Pidió que se cierre el debate. ¿Votaron cerrar el debate? ¿Qué afirmativo es? Afirmativo, diputado. Barletta. Votó, el Pleno votó que se cierre el debate. No hay más debate en este tema. Diputada Biasi, el sentido de su voto. Señor presidente, mire, voy a informarle el sentido de mi voto. Soy autora de un diputada, proyecto. Se ha votado el cierre del debate, diputada. Diputada, se ha votado el cierre del debate. No va a hablar cuando usted quiere. No, se lo digo con todo respeto. Se ha votado el cierre del debate, no hay más debate. O aprueba o lo niega. Le pido por favor el sentido de su voto. Señor presidente, voy a informarle el sentido de mi voto, que es un voto... Señor presidente, escuche 2 segundos y va a ver que lo hacemos más corto de lo que usted pide. El sentido de su voto nomás espero, diputada. No, yo voy a votar a favor... Afirmativo la diputada Biasi. Señor presidente, pero diputada quiero Leila poder decirle, señor presidente, que este proyecto tiene... Diputada, está faltándole respeto a lo que votó todo el Pleno, diputada. Por favor, ya no sé cómo explicarle que todo el Pleno votó que no se debata más el tema. Dijo afirmativo. Diputada Jaer, el sentido de su voto. Diputada Jaer, el sentido de su voto. Afirmativo. Diputada Colli, el sentido de su voto. Diputada Colli. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Esteves. Afirmativo, y quiero decir que es una falta de respeto que los diputados por Córdoba no nos dejen, esgrimir las razones por las cuales creemos que es necesaria la emergencia para nosotros. Gracias, diputada. Diputado Montoto, el sentido de su voto. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Blanca Osuna. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Schlotauer. Diputada, puede insertar todo lo que usted quiera y quedará en la versión taquigráfica, diputada.
Diputada, el sentido de su voto, por favor. Diputada Tabela, el sentido de su voto. Un minuto, diputada, para que podamos escucharnos, porque a los gritos no se la escucha tampoco, diputada. Mi solidaridad con los diputados y diputadas cordobeses a quienes no se les ha permitido emitir su opinión como hacen todos los diputados en esta Cámara. Y mi voto es afirmativo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Tabela. Diputado Tortorielo. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Carolina Jutrovich. Diputada Jutrovich, Carolina. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Schlotauer, el sentido de su voto. Afirmativo. Por secretaría se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. 218 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, queda sancionado definitivamente, se comunicará al Poder Ejecutivo. Se solicita el asentimiento del cuerpo para autorizar las inserciones. Resulta afirmativo. Estamos ahí en un final vertiginoso y con mucha tensión por esto que reclamaban los diputados y que lo dijo al final Dania Tabela cuando tuvo que corregir el sentido de su voto porque no lo había tomado electrónicamente. No hablaron los diputados de Córdoba, que tampoco son tantos, ¿no? Exacto. Bueno, pero ahí veíamos al final, ¿no? Ya los diputados estaban cerrando el debate. Era 1:30 de la mañana cuando ocurrió esto. Después de 14 horas de debate, cada uno ya quería levantar e irse. Pero es una situación compleja, ¿no? Y también hay que entender que los diputados representan a sus provincias, a la población de sus provincias. Entonces, es una situación particular. Bueno, veremos si en otro momento les da la oportunidad. Claro. Ojalá que no tengan que volver a discutir estos temas. Ojalá. Que esto quiere decir que no habría incendios en la provincia de Córdoba o en ninguna de las provincias y no haya que declarar una emergencia. Pero lo cierto es que también se está pensando otras iniciativas vinculadas con el problema de los incendios, Meli. Sí, bueno, esto recordemos que fue anoche, como ustedes decían, en la madrugada, y allí veíamos una votación bastante compleja y veíamos a la diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotauer, hablar a los gritos, justamente porque ya se había cerrado el debate, pero algo de lo que hoy salió a argumentar es que ella planteaba que en esta ley de emergencia que se sancionó anoche por unanimidad, está establecido que el Poder Ejecutivo tiene que destinar una partida extraordinaria, pero no fue especificado un monto, ¿no?, que va a ir destinado justamente a la provincia para esta iniciativa, que lo que propone de alguna manera es una asistencia inmediata para la recuperación de la infraestructura, de las zonas afectadas y también de las actividades económicas, ¿no?, que se vieron perjudicadas con estos incendios que azotaron a la provincia. Horas después, ¿qué pasó? Otros diputados representantes por Córdoba, como son Gabriel Bornoroni, el jefe de La Libertad Avanza, y Laura Rodríguez Machado, del PRO, presidenta además de la Comisión de Legislación Penal, presentaron un proyecto de ley que tiene que ver con endurecer las penas para quienes causen incendios, para quienes estén detrás de estas quemas intencionales, que lo que terminan es afectando en gran manera a la provincia. Estamos hablando además de incendios preocupantes que han sucedido en agosto, en septiembre, y todavía no estamos en el verano, ¿no? Que en el verano siempre también lamentablemente tenemos estas noticias, así que hay que trabajar no solo en la asistencia ahora inmediata, sino en la prevención de cara a lo que va a ser el año próximo. Pero bueno, lo que se busca también con este nuevo proyecto es que al llevar la firma de Bornoroni, esto es un gesto también, ¿no?, porque esto quiere decir que hay un acompañamiento del oficialismo para que esto pueda tener un impulso posiblemente en comisiones y posteriormente, ¿por qué no en el recinto? Y lo que consideran ambos es que la aplicación de penas
más severas, lo que va a hacer de alguna manera es disuadir a potenciales infractores de estos incendios. Tenemos, además lo que sostienen es que estos cambios brindarán a la justicia y a las comunidades afectadas, brindarán justicia, a las comunidades afectadas y a los ecosistemas también devastados. Y tenemos algunas declaraciones de los diputados. Algo que dijo Bornoloni es que se busca garantizar que quienes causen incendios intencionales enfrenten las consecuencias que merecen. Y tenemos también a Rodríguez Machado. Esto va de la mano con la sanción de la emergencia ambiental y económica, afirmó lo que estamos hablando, la ley que se sancionó por unanimidad en la Cámara de Diputados anoche. Y que, declara la emergencia por un plazo de 180 días, ¿no? Que puede luego extenderse también por el mismo periodo si así el Poder Ejecutivo lo dispone. Recordamos, no tiene un monto específico, pero de alguna manera la asistencia del gobierno va a tener que hacerse a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que hoy comanda Daniel Scioli, y quien, ha sido requerido también por los diputados, sobre todo, de cara a lo que viene en la discusión, ¿no? del presupuesto 2025, donde allí también hay partidas destinadas, por supuesto, al manejo del fuego, la ley de bosques y demás fondos que hacen a la preservación del ambiente. En este proyecto puntualmente se busca modificar el artículo 186 del Código Penal. Este artículo está dentro del capítulo de delitos contra la seguridad pública, incendios y otros estragos, así está titulado en el Código Penal, y tiene que ver con pasar un incremento de la pena mínima a 5 años para quienes provoquen lesiones a personas como resultado de incendios. Hoy actualmente se trata del inciso 4 de ese artículo 186. Actualmente las penas van de 3 a 15 años, lo que haría es elevarse de ese 3 a 5 años para que este delito no sea excarcelable. Después tenemos otro cambio, que sería incluir un nuevo inciso para que haya penas de reclusión de... ahí se me fue. Vamos al anterior. Haya penas de reclusión entre 4 y 5 años para aquellos que dañen áreas naturales protegidas. Este sería un nuevo inciso. Ahora sí, tenemos otra modificación en las penas para incendios culposos que pasarían de 6 a 5 años. De 6 meses, a 5 años, y lo que hace es de alguna manera, equiparar este delito con delitos graves como por ejemplo los homicidios culposos. Creo que tenemos alguna más. En Córdoba los incendios forestales, esto señalaban los diputados Bornoloni y Rodríguez Machado en este proyecto presentado, han arrasado con aproximadamente 47.000 hectáreas. Ayer, cuando se pidió la incorporación, el tratamiento sobre tablas de este proyecto, Rodrigo de Loredo daba unas cifras un poco más elevadas, pero lo que señalaron Bornoloni y Rodríguez Machado es que de esas 47.000 hectáreas, hay 40.000 hectáreas afectadas en Punilla, 5.100 en Chancaní y 2.200 en Villaverna. Así que este proyecto tiene que ver, como decimos, por otro lado, por la vía de alguna manera, ir y castigar a quienes de manera intencional provocaron estos incendios. Y lo que tiene que ver con la emergencia, eso sí ya es una ley. Veremos cómo se ejecuta por parte del gobierno. La ley que sancionó la Cámara de Diputados en la madrugada de hoy, eso ya es una herramienta que tiene el Ejecutivo para actuar rápidamente. Bien, como decía Meli, es por 180 días. Puede el Ejecutivo prorrogar los 180 días más. El otro tema que me parece que también es importante, porque cada vez que hay una situación planteada en cualquier punto de la República Argentina respecto al tema incendios, siempre la justicia termina detectando que hay, en algunos casos, incendio por causas naturales. Sí. Por elevadas temperaturas y demás. Un cable de tensión que se corta. Exacto, pero también detecta en otros que
hay incendios intencionales. Exactamente, hay o por distracciones también, puede ser, porque uno de los que se comentaban tenían que ver con un fuego para comida, para asado mal apagado, algunos de los que se habían provocado en Córdoba, pero también la posibilidad de rastrear a aquellos que han intencionalmente quemado las hectáreas para ampliar o para cambiar el sentido de la producción que se desarrolla en ese campo o para desmalezar, ¿no? Que vemos también en las costas de la provincia de Santa Fe, frente a Rosario, que vimos también muchas quemas de pastizales para renovar el pastizal, que termina siendo incontrolable en un punto, ¿no? Bueno, también los diputados Bruje, junto con Aresca, de la provincia de Córdoba, habían presentado también la semana pasada un proyecto en sintonía con este proyecto que nos trajo a colación Meli aquí a la mesa, y que también lo que hace básicamente como punto de coincidencia, porque después hay otras penas que cuando son causados de manera intencional y aparece dentro de la escena un crimen, es decir, que se muere una persona, creo que inclusive hasta aparece una figura de una pena máxima de hasta 20 años. Claro. Pero el foco principal es cambiar el mínimo de las penas que actualmente están en el Código Penal, lo cual queda un poco atrasado, y pasan de 3 a 5 para que no sean escarcelables. Exacto, si son 5 ya no son escarcelables. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última, aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida, siempre por aquí, por Diputados Televisión. Un saludo para Diputados TV y para todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo a todo este hermoso país, a toda esta hermosa República Argentina. Desde la pequeña hermana República de El Salvador, les damos un gran abrazo con todo el cariño del mundo. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Último bloque aquí en Pasos Perdidos, luego de la sesión y de una agenda que se va a desarrollar el día de mañana con varias comisiones, así que vamos a estar también contando un poco eso. Sí. Y hay muchas novedades también del Ejecutivo Nacional y de las provincias, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Que tiene que ver, en definitiva, con consecuencias de la sanción de la Cámara de Diputados por parte del proyecto que envió en su momento el Ejecutivo, que se discutió mucho tiempo y que tiene que ver con la ley bases. Y hablamos de un punto central que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y en esas grandes inversiones está la provincia de Río Negro, que el gobernador Alberto Huertilnec anunció la instalación de una nueva planta de un buque, en definitiva, para el gas natural licuado. Para lo que se saca de Vaca Muerta se pueda transportar hacia y exportar sobre todo hacia otras latitudes. Hay que hacerle un proceso de licuefacción. Exactamente. Y esto va a estar instalado en el Golfo San Matías y Gonzalo tiene más información al respecto. Exacto, porque en esta semana hemos tenido el anuncio en las redes sociales por parte del gobernador de la provincia de Río Negro, Huertilnec, que hacía alusión y sobre todo remarcaba que a través de lo que fue la sanción de el régimen para las grandes inversiones, bueno, a través de esto Río Negro va a ser el epicentro a través del Golfo San Matías, como bien decías recién, para la instalación de un buque que se denomina el Gili Episello, que estuve tratando de buscar para entender un poco más estas estadísticas. Primero y principal, lo que hay que decir es que tiene una capacidad de producción del gas natural licuado para el transporte de 2,45 millones de toneladas, lo cual equivale a
lo tenía por aquí, 11 millones y medio de metros cúbicos de gas natural. Esto es anual. Esto es la capacidad que va a tener justamente de producción y de el traslado, obviamente, del gas natural licuado. Sería la primera vez que una empresa, en este caso PAN, que es la Pan American Energy, junto con la empresa noruega Golan LNG, serían las encargadas de hacer, bueno, esta inversión para que este buque se pueda instalar en el Golfo ubicado en Río Negro y haga la primera, el primer transporte de gas natural licuado a gran escala en la República Argentina. Este mismo buque, recordemos, ya había hecho este tipo de trabajos y lo hace, como por ejemplo en Kribi, en Camerún, donde justamente produjo más de 8 millones de toneladas de GNL y cargó más de 120 buques metanos. Este lugar, este sitio que mencionaba recién, Kribi, en Camerún, reúne las mismas características técnicas que este golfo que mencionábamos recién, el San Matías, ubicado en Río Negro, que son básicamente 3 puntos principales. En principio, las propias características de operación del buque, para que pueda básicamente hacer la práctica el buque. Los estudios de batimetría, que lo que significa es básicamente la medición de las profundidades para que se pueda llevar a cabo este tipo de actividad. Y también las condiciones del océano gráficas, lo que significan las mareas, los vientos, las olas, justamente para que se pueda llegar a desarrollar. Gonza, ¿y para cuándo se proyecta entonces ya empezar a tener esa producción? Bueno, esto como tal lo anunció Beretilnec, el gobernador de Río Negro, sería para que la Argentina, desde esta provincia, desde el Golfo de San Matías, a partir del 2027 pueda empezar a gran escala a trasladar y a exportar el gas natural licuado, lo cual se espera que se genere este número, lo dijo obviamente también el gobernador, que puede llegar a generar casi 2 millones y medio de toneladas de gas natural licuado por año, lo cual sería una noticia muy importante. Y dentro del video que publicó en sus redes sociales, habló del RIGI. Remarcó la importancia de lo que es este régimen para las grandes inversiones y que básicamente no hubiese sido posible sin él mismo. Y es lo que viene a reemplazar lo que había sido el acuerdo con Petronas, ¿no? Que finalmente no terminó de cuadrarse porque se iba a instalar una empresa, una fábrica, un material específico para el desarrollo de la licuefacción del gas. Como eso se terminó de desmontar en definitiva por los cambios de la localización, bueno, se anunció esta inversión que no viene a construir una fábrica en el país, sino a, una vez que lleva el gas desde la base de Vaca Muerta hacia la costa en un gasoducto, bueno, de ahí ingresa al barco y el barco es el que tiene la capacidad de procesarlo. Lo mismo que si se hubiera instalado una empresa con, bueno, lo que significa el material de instalar una empresa en el país. Bueno, esto en vez de instalarla va a estar flotando en el mar. Claro, exactamente, y empezará a dar sus frutos, bien como decía Gonza, a partir del año 2027. O sea, que llevará estos 2 años en lo que es la preparación, en definitiva, ¿no? Claro, exactamente, y seguramente en el medio de aquí hasta el 2027 se irán brindando detalles, obviamente, de todas las inversiones que se tienen que hacer para que esto se lleve a cabo, lógicamente. Recordemos que Pan American Energy tiene la sede central en la República Argentina y es una de las empresas petroleras más importantes de la zona y que generó más de 19 millones de dólares entre el 2001 y el 2021 en upstream en la República Argentina, que upstream es básicamente la exploración, descubrimiento y producción del petróleo, del gas, que son básicamente los pasos que van camino hacia lo que significa la refinería. Así que bueno, una noticia en cuanto a lo que significa la producción y la exportación del gas natural licuado de aquí a un futuro no tan lejano, y con el epicentro en Río Negro. En 2 años es muy próximo y muy pronto esa posibilidad que va a tener la República Argentina, y en parte también es para el cual se pensó el RIGI, ¿no? Para esas grandes inversiones, porque no es solo la inversión, sino que también, a ver, el RIGI permite tener
unos amplios beneficios fiscales a las empresas. Sí, principalmente eso y la capacidad de exteriorizar los capitales, ¿no? Claro. En este caso, la inversión va a ser en el proceso de liquefacción, no en la instalación de una empresa que después va a quedar en la Argentina, sino que por un tiempo el barco va a hacer ese trabajo en el instalado, digamos, frente a las costas del Golfo San Matías, que está ahí, Las Grutas, uno de los lugares, uno de los centros turísticos de Río Negro. Así que en esas, muy cerca de esa zona va a estar instalado el barco. Pero bueno, parte de lo que daba como posibilidad el régimen de grandes inversiones dentro de la ley bases. La inversión mínima tenía que ser 200 millones de dólares. Sí. Esa es la inversión mínima para poder entrar a los beneficios del RIGI, ¿no? Por eso son inversiones específicas, por eso se pone mucho el ojo en la minería, por eso se pone mucho el ojo en los hidrocarburos, en grandes inversiones que las empresas tendrían que venir a realizar aquí a la República Argentina, regímenes similares que han tenido otros países del mundo. Sí. En algunos casos se planteó en la discusión de ley bases no tan generosos como el que se le brindó en la República tiene 30 Argentina. años, además de exenciones impositivas, que eso es parte de lo que se ponía en cuestionamiento incluso de los propios diputados dialoguistas, ¿no?, que acompañaban el proceso. Pero bueno, en relación a la argumentación de la seguridad jurídica, el gobierno entendió que eso era lo mejor y por eso lo sometió a votación y consiguió los votos, que es lo que hay que decir, ¿no? Claro. Trabajaron políticamente y consiguieron quienes acompañen esa decisión de por 30 años, bueno, un montón de excepciones a grandes capitales. Bueno, y ahí estaba en definitiva también la decisión de una de las empresas de ir viendo en qué lugar del mundo tiene esos, digamos, esos beneficios como para poder desarrollar su trabajo, su tarea, y si lo acompaña también el Estado con beneficios impositivos, obviamente para ellos es mejor. Es importante. Y ahí estuvo atento también, me parece, el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Gueretilneira. Ayer también, en el contexto de la sesión que se dio, no solamente estuvo presente el presidente de Salvador Bukele, sino también hubo instancias para conferencias de prensa para que los diputados pudieran marcar sus posiciones. Lo hicieron los radicales, que anunciándose la convocatoria que está sucediendo ahora en las inmediaciones del Congreso en relación a la marcha en defensa de las universidades públicas, también dieron su opinión al respecto, porque fueron quienes impulsaron el proyecto de ley para que se amplíe el presupuesto universitario para el último cuatrimestre del año frente a las dificultades que está afrontando hoy todo el sistema universitario nacional. Esto es lo que dice la diputada Daria Tabela. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Los diputados y senadores aquí presentes de distintos bloques, de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Coalición Federal, de Coalición Cívica, del PRO, queríamos en esta oportunidad poder transmitirles a ustedes la profunda preocupación que tenemos por la crisis que transita el sistema universitario argentino, convocar a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país a acompañar la manifestación del día de mañana a las 17 horas en la puerta del Congreso y ratificar también nuestro acompañamiento en la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario en el caso en que el presidente efectivamente la vete. Así que en este sentido nosotros vamos a estar también acompañando la marcha, vamos a tener aquí en la esquina de Rivadavia y Callao nuestro punto de encuentro y hacemos extensiva esta convocatoria para poder acompañar a la Universidad Argentina, que en realidad es acompañar el futuro, el desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes de la República. Muchas gracias. Bueno, ella fue secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Mauricio Macri, así que conoce muy al detalle la situación de las universidades. Sí, universidades que, bueno, hoy se convocaron en esta marcha, no solamente en la que se está dando en la Plaza del Congreso, sino también en distintos puntos del país. Llegaban fotos de una marcha multitudinaria también en Córdoba, provincia obviamente conocida por su impronta universitaria. La primera del país, ¿no? Exactamente. Bueno, en estos minutos se está comenzando la lectura del documento, allí en el escenario montado en la Plaza del Congreso, así que bueno, tendremos seguramente las repercusiones cuando termine todo. Y ahí veíamos también en la imagen cuando hablaba Daria Tabela que detrás de ella estaban los diputados cordobeses, estaba Gutiérrez, estaba Ignacio García Aresca
diputados de Encuentro Federal, pero que también, como el caso de Mónica Fein, que también estaban acompañando la conferencia de prensa. La escuchamos justamente a Mónica Fein, ya que la nombraste, que también hizo uso de la palabra en el contexto de esta conferencia, dando su opinión respecto a este tema. Como decía recién la diputada Dania Tabela, venimos de distintos bloques, en nuestro caso Encuentro Federal, diputados, diputadas, senadores, senadoras, a plantear que lo que esta Cámara ha decidido, tanto en diputados como en senadores, que es el financiamiento universitario, no se negocia, que no se veta y que en caso de que el presidente decida vetar esta ley, acompañaremos, por supuesto, en las calles la manifestación libre de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, de la ciudadanía que quiere una universidad abierta, libre y gratuita. Por eso estamos aquí, para ratificar lo que hemos votado y, por supuesto, para ratificar nuestro acompañamiento a la marcha de mañana a las 5 de la tarde, aquí y en todo el país, y, por supuesto, para insistir en que no es el mecanismo del veto el mecanismo que construye futuro, desarrollo y ciencia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Mónica Fein y también había, como veíamos en imagen, representantes del Senado Nacional. Claro, porque se aprobó en las dos cámaras, recordemos. Exactamente, y ahí estaba también la postura, que ahora la vamos a escuchar, de Martín Lustó, pero también estaba la senadora Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO. Del PRO también estuvo Álvaro González, hoy está en la marcha, también acompañando a los docentes y a los no docentes universitarios, pero señalábamos, habló en la conferencia de prensa el senador radical por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó, de esta manera. Dejemos algo en claro de por qué estamos todos acá. Estamos todos acá porque casi una de las pocas cosas que les da el Estado argentino a las familias hoy para poder soñar con un futuro mejor para sus hijos es la educación y particularmente la educación universitaria. Y este es un gobierno que ataca permanentemente la educación universitaria. No tiene una agenda de discusión de cómo mejorar la educación universitaria. No está convocando a los rectores a ver en cada una de las áreas cómo se mejora la calidad de la educación universitaria pública en la Argentina. Lo que hace es sistemáticamente atacar a la universidad pública. Primero diciendo que es adoctrinamiento, después mintiendo con el tema de las auditorías y ahora otra vez mienten como mintieron en la marcha anterior, mienten con los fondos que mandan. Antes dijeron que los fondos de funcionamiento estaban y no estuvieron. Ahora acaban de reconocer que hay un atraso enorme de los trabajadores en la universidad. Y el gobierno no tiene una agenda. Se acuerda de las universidades cada vez que la sociedad va a marchar por las universidades. En ninguna otra instancia del devenir público y de las autoridades de educación se habla jamás de la educación universitaria en la Argentina. Lo que hay es una intención de destruir la universidad pública y por eso es muy importante lo que pasó en la marcha anterior, por eso es muy importante la movilización de mañana y por eso estamos todos acá de distintos espacios políticos para acompañar esa marcha. Bueno, ahí estaba Martín Lustó, la postura de gran parte de la Unión Cívica Radical, la postura de uno de los bloques convocantes a esta conferencia de prensa y veíamos, repetimos, diputados de Encuentro Federal, diputados del PRO y de otras fuerzas políticas. Exactamente, y también ahora en redes sociales está ya difundiéndose las imágenes de estos diputados y muchos senadores también aquí en la Ciudad de Buenos Aires y muchos en sus provincias, como decía Melissa recién. Hace un ratito circuló la imagen de el diputado Facundo Manes reuniéndose en la calle, interactuando con algunos estudiantes, con también participantes, familias que van participando de esta movilización en un congreso que está totalmente aislado, ¿no?, de la manifestación, que está en la parte de atrás de la plaza, más apuntando hacia la Plaza de Mayo, porque está vallado la circulación en torno al Congreso de la Nación. Claro, exactamente. Decidieron poner digamos, el lugar donde se hace el acto. Sí, el escenario. El escenario de espaldas a la Casa Rosada y frente al Congreso Nacional, porque entienden los organizadores que quien tiene la última palabra a partir de la posibilidad de un veto presidencial es el Congreso de la Nación. Por eso decidieron hablarle al Congreso.
Recordemos cómo es el mecanismo, si les parece bien, de la insistencia que puede hacer la Cámara de Diputados y del Senado. Es la Cámara de Diputados la que inicia este debate porque fue la Cámara iniciadora. Esto está contemplado en el artículo 83 de la Constitución Nacional y en concordancia con los reglamentos internos que tiene cada una de las cámaras, que se las dio en su propio debate. Sí, venimos de una experiencia muy cercana con el veto de lo que fue la Ley de Movilidad Jubilatoria, por eso es que también estamos un poco interiorizados en estos trámites que no son muy habituales, no digámoslo, en el Poder Legislativo. Había mucha cautela por parte sobre todo de legisladores que fueron catalogados por el presidente Javier Milei como los 87 héroes, de hablar respecto de qué pasaría o qué votarían en caso de un eventual veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Ayer durante la sesión muchos muchos decían vamos a esperar a ver si se confirma o no se confirma el veto. Todo indica que el veto se va a publicar esta noche y va a salir mañana en el boletín oficial, porque también es el límite hasta el 3 de octubre que tenía justamente el gobierno para confirmar. Son 10 días. Exactamente, 10 días hábiles. Una vez que eso pase, el gobierno Casa Rosada tiene que notificar del veto al Congreso. Cuando ingresa formalmente, también hay 10 días en adelante, ¿no? Para llevarlo al recinto. Exacto. Y en ese caso, cada una de las cámaras tiene que, para sostener el veto, el oficialismo tiene que conseguir 1/3, como sucedió con la Ley de Movilidad Jubilatoria, y la oposición por su parte tiene que conseguir 2/3 no del total del cuerpo, sino del total de los presentes al momento de votar, digamos. Claro, por eso siempre hablamos de que lo clave son las ausencias y las abstenciones. En ese caso, 2/3 que en el caso de la Ley de Movilidad Jubilatoria lo había conseguido cuando se aprobó originalmente. Después no se pudo para en este caso rechazar el veto. Y en el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, por 4 votos no alcanzó esos 2/3 en su momento. Originales, digamos. Originales, exactamente. Pero bueno, hay expectativa por parte de todos los bloques que han impulsado esta ley. En el Senado sí los números siempre son un poco más adversos para el oficialismo, ¿no? Se sabe que el mayor desafío en todo caso pasa por aquí, por la Cámara Baja. Pero bueno, hoy por hoy hay mucha cautela, como digo, de parte sobre todo de los legisladores que están dentro de ese tercio que había de alguna manera ayudado al gobierno a sostener el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Y en Casa Rosada también, ¿no? Algunas por allí funcionarios que hablaban de una complicación en el Congreso que estaban viendo con los números. Están todos haciendo cuentas, digamos, claro, lo de siempre. Hacen cuentas a ver si llega la oposición a juntar 2/3 para insistir en su versión de este aumento a la distribución de los recursos para las universidades, y el legislativo aquí también, el oficialismo legislativo, trabajando para desactivar algunas presencias también, para que esos 2/3 ese tercio se le haga más fácil conseguir. Y buscar a ver si consigue ese número, que es importante, que ya lo logró con el tema jubilaciones, que son los 87 diputados nacionales. Exacto. ¿no? Ahí sumando el bloque de la Libertad Avanza, el bloque del PRO, el MIT, otros bloques menores, como el bloque Creo de la diputada Omodeo, y parte de la Unión Cívica Radical. Ahí estuvieron los 5 diputados de la Unión Cívica Radical. Bueno, ahí está el problema principal y fue uno de los ecos o de los puntos principales de consulta ayer, ¿no? Fuera de micrófono, por parte de muchos colegas que se preguntaban a los propios diputados del radicalismo si estaban confiados en que ante una posible insistencia que por lo menos desde Unión por la Patria ya se propuso, ayer Blanco Osuna fue muy clara en este sentido, dijo que iban a insistir y que iban a proponerlo por lo menos, pero bueno, de la propuesta a que se sienten y que junten un número que significa un 2/3 de los presentes, bueno, ahí en el radicalismo inclusive no hay seguridad ni confirmación ni firmeza de cuántos números pueden llegar a tener por la insistencia y cuántos números pueden llegar a tener por
las abstenciones, los faltazos o básicamente las ausencias dentro del Congreso, o tal vez el voto negativo a la insistencia, es decir, a favor del voto presidencial, que como decía Meli, seguramente se vaya a publicar hoy después del acto de esta marcha federal. Sí, que acaba de finalizar, ¿eh? Ya empezó la desconcentración. Bien. Algo importante para decir de último momento es que ingresó formalmente el DNU número 873/24, que establece la privatización de Aerolíneas Argentinas, declara a la empresa sujeta a privatización, una de las 3 empresas que había quedado fuera de este sistema de privatizaciones que había impuesto la ley bases, pero hace referencia al decreto 70/23, donde tiene 41 empresas sujetas a privatización. Muchas de ellas habían sido excluidas en la ley bases, pero al estar vigente, que tiene tiene la Cámara de Senadores que ha rechazado este decreto, bueno, como se sostiene aquí en la Cámara de Diputados, está vigente, y bajo ese argumento es que ahora se privatiza Aerolíneas Argentinas. Tiene que pasar por aquí. Este giro a la Cámara de Diputados habilita que se trate también aquí ya en la Cámara. Bueno, con esta noticia de último momento nos vamos. Nos vamos hasta mañana. Sí. Gonza, buenas noches, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, como siempre, un placer. Meli y Jofre, también. Muchas gracias por participar hoy en el programa. Muchas gracias, nos vemos. Muy bien, entonces nos vemos, Amanda. Nos vamos a reencontrar en el día de mañana y veremos a ver cuáles son el día después, ¿no? Exacto. De esta marcha universitaria. Veremos si está el veto total, parcial o no hay veto del Poder Ejecutivo Nacional, y veremos también, en caso de que haya veto, la reacción del Congreso de la Nación. Gracias. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por DTV y nos estamos reencontrando.